Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema espectacular como les prometí. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, los rumores y el glamour de Turquía, porque vamos a hablar de un tema que sigue encendiendo pasiones y generando titulares, las palabras que Demet Özdemir dedicó a Can Yaman. Sí, así es. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis profundo, y por supuesto mi opinión personal y honesta sobre este tema tan candente. Acompáñenme en este viaje. Antes de empezar, y esto es súper importante si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de mis vídeos, y estarás al tanto de todo lo que pasa en el fascinante mundo de las novelas turcas y de los famosos en general. No te arrepentirás. Prepárense para un contenido que los mantendrá al día y les brindará una perspectiva única sobre sus estrellas favoritas. Ahora sí, arrancamos. Para aquellos que aún no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una producción que no solo conquistó los corazones de la audiencia turca, sino que se expandió a nivel mundial, ganando fanáticos en prácticamente todos los rincones del planeta. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, vibrante y eso, obviamente, generó un sinfín de rumores y especulaciones sobre una posible relación que trascendiera la ficción y se adentrara en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno y con ella, la curiosidad y el interés por la relación entre sus protagonistas se intensificaron. Y aquí es donde entramos en materia. Aunque nunca confirmaron abiertamente una relación amorosa en el sentido estricto, los fans, con la lupa de la atención y la esperanza en los ojos, siempre han estado atentos a cualquier detalle, a cualquier gesto, a cualquier palabra que pudiera indicar algo más que una simple y cordial amistad. La comunidad de seguidores, ávida de pistas y señales, analizaba minuciosamente cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada comentario buscando indicios de un romance oculto. Y en este contexto, las palabras de Demet a Can, en cualquier momento o situación, siempre han sido analizadas con una intensidad y un fervor dignos de un investigador privado. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente dijo Demet a lo largo del tiempo? ¿Cuáles fueron las frases, los comentarios, las declaraciones que generaron tanta expectación y debate? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque las declaraciones de Demet sobre Can han sido, digamos, variadas y multifacéticas. Ha habido momentos de evidente cariño, de elogios sinceros, de reconocimiento mutuo, pero también ha habido momentos de cierta distancia, de cautela, de diplomacia bien entendida. Y es que, como todos sabemos, la vida de los famosos, especialmente en un mundo como el de Turquía, donde la prensa rosa es voraz y la opinión pública puede ser implacable, está constantemente expuesta al escrutinio público, a la interpretación y la sobreinterpretación. Recordemos, por ejemplo, una entrevista que se hizo muy popular, creo que fue hace un par de años, donde le preguntaron directamente sin rodeos sobre Can. Demet, con su habitual elegancia, su profesionalismo, su carisma y su evidente inteligencia emocional, respondió de manera muy diplomática y cuidadosa, pero al mismo tiempo, reveladora. Dijo algo como: Can es un gran compañero de trabajo. Es muy talentoso y profesional. Tuvimos una gran experiencia grabando Erkenci y le guardo mucho cariño. Fue una etapa muy bonita de mi vida profesional, y le estoy agradecida por haberla compartido con él. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Una respuesta amable, respetuosa, que dejaba clara una buena relación profesional y un afecto genuino, pero sin entrar en detalles que pudieran alimentar especulaciones. Una respuesta que mostraba además una madurez y una capacidad para manejar la situación con gracia y profesionalismo. Sin embargo, en otras ocasiones, ya sea en otras entrevistas, en publicaciones en redes sociales, en eventos públicos o incluso a través de sutiles guiños a la prensa, Demet ha lanzado mensajes un poco más sutiles, insinuaciones que, a pesar de su aparente sencillez, han hecho saltar chispas entre los fans, avivando la llama de la esperanza y la fantasía. Por ejemplo, ha compartido fotos de escenas icónicas de la serie, acompañadas de mensajes emotivos, evocando la magia y la complicidad que se vivía en el set. Ha comentado con nostalgia y cariño anécdotas sobre las grabaciones, destacando la buena sintonía y la conexión que existía entre ellos. Estos detalles, aunque mínimos en apariencia,
son suficientes para alimentar la imaginación de los seguidores más apasionados, para avivar el debate en foros y redes sociales y para generar un torbellino de especulaciones sobre qué hay, o qué hubo realmente, entre ellos. Además, no podemos olvidar que la vida personal de ambos ha estado muy presente en la prensa del corazón. Tanto Demet como Can han tenido otras relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por los medios. Estas relaciones, por supuesto, influyen en cómo se interpretan sus palabras y gestos. Cuando Demet estuvo saliendo con Oguzankok, por ejemplo, cualquier comentario sobre Can, cualquier referencia a su pasado juntos, era visto con otros ojos, como una posible comparación, como una especie de recuerdo que evocaba un sentimiento, una nostalgia, o simplemente una reflexión sobre el camino recorrido. De igual manera, cuando Can ha estado en relaciones, cualquier comentario de Demet ha sido analizado con una lupa aún mayor, buscando pistas, señales, o cualquier indicio de celos o de un sentimiento no resuelto. Y luego está el factor idioma. A veces la traducción de las palabras puede ser una tarea complicada y propensa a interpretaciones erróneas. Lo que en turco suena como un simple cumplido, como una expresión de cortesía, como una muestra de afecto, en español puede sonar mucho más comprometedor, mucho más romántico, mucho más personal. Por eso es crucial analizar las fuentes originales, ver la entrevista completa, leer el texto completo y no quedarse solo con los titulares sensacionalistas, con las frases sacadas de contexto, que a menudo son el combustible de los rumores y la especulación. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué significan realmente estas palabras de Demet? ¿Cuál es la verdad detrás de sus declaraciones? En mi opinión, creo que hay varios factores importantes a considerar, factores que nos ayudarán a comprender mejor la complejidad de esta relación, tanto en la ficción como en la realidad. Primero, está la innegable buena relación profesional que siempre han mantenido. Es un hecho que se respetan, que se admiran mutuamente y que guardan un buen recuerdo de su trabajo juntos. La química en pantalla no se crea de la nada, y esa chispa, esa conexión, esa magia, de alguna manera se traslada al mundo real, al menos en parte. La manera en que se miraban, la complicidad que transmitían, la facilidad con la que interactuaban en las escenas, todo eso es evidencia de una conexión especial. Y esa conexión, inevitablemente, trasciende la ficción y se convierte en una base sólida para una amistad, o tal vez para algo más. Segundo está la enorme presión mediática y las expectativas que generan los fans. Ser los protagonistas de una serie romántica, especialmente una serie tan exitosa como Erkencikus, implica que los fans sueñen, anhelen y esperen con fervor que esa relación idílica que ven en la pantalla se traslade a la vida real. Los seguidores se ilusionan, se involucran emocionalmente y crean sus propias fantasías, y eso, por supuesto, puede generar mucha presión sobre los actores, obligándolos a ser cautos con sus declaraciones, a proteger su intimidad y a mantener una cierta distancia para no alimentar expectativas desmedidas. Tercero está el hecho de que ambos son personas que valoran, y mucho, su privacidad. No son de esas estrellas que airean su vida personal a los cuatro vientos, que comparten cada detalle de su intimidad en las redes sociales, o que buscan constantemente la atención de la prensa del corazón. Son personas que prefieren mantener un perfil bajo, que cuidan su intimidad y que, por lo tanto, son discretos y cautelosos a la hora de hablar de temas que puedan afectar su vida personal. Esto, por supuesto, influye en sus declaraciones sobre Can, y en su manera de manejar las preguntas sobre su relación. Cuarto, no podemos descartar la posibilidad de que sí haya habido algo más que una simple amistad en el pasado. Los rumores, por lo general, no surgen de la nada. La conexión entre Demet y Can era innegable, evidente, palpable. La manera en que se miraban, la complicidad que compartían, la energía que desprendían, todo apuntaba a una conexión especial, a una posible chispa romántica. Sin embargo, si hubo algo más, parece que no llegó a buen puerto, o que simplemente fue algo pasajero, algo que no pudo o no quiso prosperar. La vida a veces nos depara caminos inesperados, y las relaciones, a veces, tienen sus propias reglas y sus propios tiempos. Y por último, pero no menos importante, está el factor tiempo. El tiempo, como se suele decir, es el mejor remedio, y también el mayor transformador de las relaciones. El tiempo cura las heridas, suaviza las asperezas, y las relaciones evolucionan. Quizás en el pasado hubo sentimientos más fuertes, una atracción irresistible, un romance incipiente. Pero con el tiempo las cosas cambian. Las personas cambian. Las circunstancias cambian.
Puede que ahora simplemente sean amigos que se guardan cariño, respeto y admiración mutua, y eso es completamente válido, y hasta deseable. En definitiva, las palabras de Demet Akan son un reflejo de una relación compleja, marcada por el cariño, el respeto, la presión mediática, la necesidad de proteger su privacidad y el paso inexorable del tiempo. No hay una respuesta única y definitiva sobre lo que realmente ocurrió entre ellos, pero lo que sí podemos asegurar es que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, sigue siendo fascinante para muchos. Es una historia que, como las grandes historias de amor, sigue generando preguntas, debate y especulación. Y eso, en cierta medida, es parte de su encanto. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Crees que hubo algo más entre Demet y Kan? ¿Crees que solo fueron buenos compañeros de trabajo, que supieron construir una amistad sólida y duradera? ¿O crees que hay algo más, algo que aún no hemos descubierto? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, saber qué piensas, cuáles son tus conclusiones, y cómo interpretas tú las palabras de Demet y sus gestos. No dudes en compartirla. La conversación no termina aquí, y es a través del diálogo y el intercambio de ideas que podemos acercarnos a la verdad, o al menos, a una mejor comprensión de esta fascinante historia. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo nuevo y que, sobre todo, se hayan divertido. Hemos analizado a fondo las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, desmenuzando los detalles, explorando las posibles interpretaciones y tratando de desentrañar la verdad detrás de sus declaraciones. Hemos visto que la relación entre ambos actores es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y que sus declaraciones, aunque a veces sutiles, siempre han generado interés y especulación. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Es un placer enorme tenerlos aquí, compartiendo conmigo esta pasión por las novelas turcas, por sus protagonistas, y por la magia del mundo del espectáculo. Me encanta saber que están ahí, que me leen, que me escuchan y que participan activamente en la conversación. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios, a decirme qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos, y a compartir sus propias opiniones sobre el tema. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar y a ofrecerles un contenido que realmente les interese y les apasione. Recuerden que la conversación no termina aquí. En los comentarios podemos seguir debatiendo, analizando, compartiendo nuestras ideas y nuestras interpretaciones. Podemos discutir las diferentes perspectivas y aprender unos de otros. Esa es la verdadera magia de la comunidad. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció informativo, entretenido y relevante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que también sean fanáticos de las novelas turcas y de sus estrellas favoritas, para que también se enteren de todo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es muy importante para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo juntos esta pasión. En próximos vídeos, prometo profundizar en otros temas apasionantes del mundo de las novelas turcas, hablar de nuevos proyectos, analizar las últimas noticias y, por supuesto, seguir debatiendo sobre las relaciones entre los actores, los rumores y las verdades que se esconden detrás de la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y agradecimiento, y hasta pronto. Y recuerden, la magia de las novelas turcas y la intriga de las relaciones entre sus protagonistas siempre nos mantendrá cautivados. Hasta la próxima.